Mi nombre es Valentina. Trabajo como operadora de llamadas desde hace casi 6 años. Mi turno es siempre de noche. La central está en Nuevo León. Es un edificio común, nada del otro mundo. Atiendo pedidos simples, quejas, emergencias menores. La mayoría de las veces, todo es repetitivo. Gente nerviosa, gente cansada, gente con prisa. Yo ya estaba acostumbrada a eso, hasta que empezaron las llamadas extrañas. La primera llamada diferente llegó un martes. La voz era de un hombre, parecía tranquilo. Dijo que estaba atrapado dentro de un edificio público. Habló como si fuera algo normal. Dijo que las puertas estaban cerradas con llave, que las luces se habían apagado de repente. Pedí la dirección. Respondió sin dudarlo. Era un lugar real, conocido. Anoté todo, seguí el protocolo. La llamada se cortó sola. Pensé que era una broma. Eso pasa mucho, especialmente por la noche. Seguí trabajando sin pensar demasiado, pero al día siguiente hubo otra llamada. Esta vez, una mujer decía estar atrapada en una biblioteca municipal. Describió el vestíbulo con detalles exactos. Habló del suelo, de las placas, del mostrador. Todo coincidía con el lugar. Cuando pedí el número de origen, la línea se cayó. Empecé a estar más atenta. Pasé a anotar todo en un cuaderno personal. Horario, voz, lugar citado. Las llamadas siempre venían tarde, siempre de edificios públicos cerrados, museos, centros culturales, oficinas. Ninguna parecía desesperada. Las personas hablaban bajo, como cansadas. Eso me incomodaba más que los gritos. Era como si ya hubieran aceptado estar allí. Llevé el caso al supervisor. Él pidió al sector técnico que rastreara. Cuando volvieron con la respuesta, se rieron. Dijeron que las llamadas venían de líneas desactivadas, números que ya no existían, algunos cancelados hace años. Dijeron que debía ser un fallo del sistema. Me mandaron ignorarlo y seguir trabajando. Intenté hacerlo, pero no pude. Algo no parecía estar bien. Lo sentía en el estómago. Las llamadas continuaron, a veces 2 en la misma noche. Nunca del mismo lugar, nunca de la misma persona, pero siempre con descripciones precisas. Detalles que solo quien estuvo allí sabría. Yo conocía algunos de esos edificios. Iba allí desde niña, y todo lo que decían era exacto. Ningún error, ninguna exageración. Eso era lo que más me asustaba. Empecé a tener dificultad para dormir. Me quedaba recordando las voces. Ellas no pedían ayuda de verdad, solo informaban que estaban atrapadas, como si estuvieran registrando algo. A veces preguntaban si alguien vendría, otras veces solo se quedaban en silencio. Yo escuchaba la respiración al otro lado. Ningún sonido de ambiente, ningún eco, ningún paso. Era como si estuvieran en salas vacías, salas muertas. Un viernes, me quedé sola en la central. Hubo un cambio de turno retrasado. Las luces estaban más tenues de lo normal. El aire parecía pesado. Yo sentía un cansancio extraño, como si estuviera allí hace días. Miré el reloj varias veces. El tiempo parecía arrastrarse. Fue cuando el teléfono sonó de nuevo. El visor mostró un número inexistente. Mi cuerpo se heló antes de atender. La voz al otro lado era baja. No se podía saber si era hombre o mujer. Empezó a hablar despacio. Describió una mesa gris, un monitor con una pegatina en la esquina, un vaso de plástico con café frío. Habló de la silla rechinando, del ruido distante del aire acondicionado. Mi corazón empezó a latir fuerte. Era exactamente donde yo estaba sentada. Cada detalle era demasiado real. No pude decir nada. La voz continuó, tranquila. Dijo que allí tampoco había salida, que las puertas no abrían, que las luces a veces fallaban. Preguntó si yo oía el teléfono sonar. Miré a mi alrededor, temblando. Todo parecía igual, pero mal. La llamada se cortó de repente y el silencio se volvió demasiado pesado. Me quedé quieta unos segundos, el teléfono todavía en mi mano, el visor ya apagado. Intenté llamar al supervisor, ninguna llamada conectaba. Pensé que era un fallo interno,
Me levanté para probar la puerta. Estaba cerrada, como siempre. Nada parecía realmente diferente. Aún así yo temblaba. Volví a la silla despacio. Sentí una opresión en el pecho. Pensé en irme más temprano, pero el protocolo no lo permite. Me senté y respiré hondo. El reloj marcaba casi la medianoche. Todo el edificio parecía inquieto, demasiado quieto para esa hora. Normalmente había ruidos distantes. Aquella noche no había nada. El teléfono sonó de nuevo. Casi no atiendo. Pensé en dejarlo sonar, pero atendí por reflejo. La misma voz volvió. Dijo que no debía colgar. Lo dijo sin amenaza, como un simple aviso. Pregunté quién era. Ella ignoró la pregunta. La voz dijo que ya había llamado antes, que yo siempre atendía, incluso sin recordarlo después. Eso me dejó confundida. Pregunté de qué hablaba. Ella dijo que el tiempo allí fallaba. A veces andaba en círculos, a veces se paraba completamente. Yo no sabía qué responder. Solo oía mi propia respiración. Ella describió el pasillo detrás de mí. Habló del extintor en la pared, del aviso torcido pegado en la puerta, del olor tenue a producto de limpieza. Miré por encima del hombro. Todo estaba exactamente allí. Pregunté cómo podía ver. La voz hizo una pausa larga. Dijo que también trabajaba allí, pero en otro horario. Sentí un frío subir por mi espalda. Pregunté qué horario era ese. Ella respondió que no sabía. Dijo que los turnos se mezclaban. A veces nadie venía a sustituir. A veces todos venían al mismo tiempo. Dije que eso no tenía sentido. Ella estuvo de acuerdo conmigo. Dijo que era por eso que llamaba, para no olvidar que existía. La llamada empezó a fallar. El sonido iba y venía. Oí chasquidos en la línea. La voz se volvió más distante. Antes de cortarse, dijo mi nombre de la manera correcta, sin que yo lo hubiera dicho antes. El teléfono se quedó mudo, el visor se apagó del todo y las luces parpadearon en el techo. Las luces volvieron poco después. El teléfono también funcionaba. Intenté llamar fuera. Esta vez conectó. Llamé a la seguridad del edificio. Vinieron a verificar todo. Dijeron que estaba normal. Ningún fallo registrado, ninguna llamada en el sistema, solo mis anotaciones en el cuaderno. Pedí el día libre al día siguiente. Dije que no me sentía bien. Pasé el día intentando olvidar, pero pequeños detalles volvían. El tono de la voz, las pausas demasiado largas, la forma en que describió todo. Por la noche, mi teléfono personal sonó. Apareció un número desconocido. No atendí. Volví a trabajar una semana después. Las llamadas cesaron de repente. Ninguna línea desactivada volvió a llamar. El sistema parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Evito quedarme sola en la sala. Evito mirar hacia el pasillo. A veces oigo el teléfono sonar incluso cuando está en silencio y no sé si es memoria o aviso. Empecé a fijarme en cosas pequeñas, detalles que antes pasaban desapercibidos. El reloj de la pared se retrasaba solo. A veces se adelantaba sin motivo. El sistema se reiniciaba sin aviso. Los colegas decían que era normal, pero eso nunca había pasado antes. Anoté esas cosas en el mismo cuaderno. Era una forma de mantenerme en calma, de probarme a mí misma que estaba despierta. Una noche, una colega comentó algo extraño. Dijo que sentía el teléfono sonar fuera de hora. Pregunté si era broma. Ella dijo que no. Habló de que a veces soñaba atendiendo llamadas que no aparecían en el registro. Me quedé en silencio. No conté lo que me había pasado a mí, pero sentí un nudo en el estómago. Tal vez yo no era la única. Los días pasaron sin incidentes. Aún así, yo continuaba tensa. Cada vez que el teléfono sonaba, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Sudaba, respiraba mal, intentaba mantener la voz firme. No venía ninguna llamada extraña hasta la noche en que el sistema se bloqueó. La pantalla se quedó negra por unos segundos y volvió sola. Cuando volvió, había una llamada activa. Yo no había atendido. El cronómetro ya marcaba 2 minutos. La línea estaba abierta. Oí solo un ruido bajo, como viento pasando por un pasillo. Pregunté si había alguien allí.
Tardó, pero la voz respondió. Dijo solo que aún no era hora, y la llamada se cortó. Fui directo al sector técnico. Ellos revisaron todo delante de mí. Dijeron que aquella llamada no existía, que el sistema no registraba nada. Mostré la hora exacta, mostré mis anotaciones. Ellos intercambiaron miradas. Dijeron que tal vez necesitaba descansar. Aquello me irritó más de lo que me asustó. Yo sabía lo que había oído. Aquella madrugada soñé con la central. Era igual, pero vacía. Las sillas estaban ocupadas, pero no había nadie sentado. Los teléfonos sonaban solos. Yo caminaba entre las mesas, atendía llamadas que no terminaban. Desperté con el corazón acelerado. El teléfono del cuarto estaba en silencio. Aún así, yo estaba segura de que alguien había llamado. En el trabajo, todo seguía normal, pero empecé a notar ausencias. Colegas que ya no aparecían. Decían que habían renunciado. Otros hablaban de traslados. Nadie parecía recordar bien. Era como si aquellas personas nunca hubieran estado allí. Pregunté por una operadora antigua. Dijeron que ese nombre no constaba. Yo estaba segura de haber trabajado con ella. Mi cuaderno lo confirmaba. Una noche, me quedé hasta más tarde. Necesitaba cerrar un informe. El edificio estaba casi vacío. Las luces del pasillo parpadeaban levemente. El teléfono sonó exactamente a la medianoche. Atendí con la mano temblorosa. La voz volvió. Dijo que algunos no consiguen salir, que otros olvidan que entraron. Pregunté si yo todavía estaba del lado de fuera. Ella tardó en responder. La voz dijo que eso dependía. Dijo que mientras yo atendiera, mientras escuchara, todavía había diferencia. Pregunté diferencia entre qué. Ella respondió que entre turnos, entre salas, entre estar atrapada o trabajando. Antes de que yo dijera algo, la llamada se cortó nuevamente. El reloj marcó la medianoche otra vez. Me quedé mirando el reloj. Los segundos no pasaban. El silencio era pesado. Me levanté y caminé hasta la puerta. Abrió normalmente. El pasillo estaba iluminado. Respiré aliviada por un instante, pero cuando miré hacia atrás, vi mi silla ocupada. Alguien estaba sentada allí, atendiendo el teléfono en mi lugar. La figura no se giró para mirarme, pero reconocí la postura. Era igual a la mía cuando atendía. El teléfono sonaba solo en su mano. Intenté hablar, pero mi voz falló. La figura levantó el auricular y susurró mi nombre. Nada más, solo mi nombre. Entonces, lentamente, desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé inmóvil por unos minutos. El pasillo volvió a estar vacío. El teléfono en mi lugar estaba silencioso. Aún así, sentía una presencia. El corazón aún latía acelerado. Las manos sudadas no paraban de temblar. Me detuve a preguntarme si estaba soñando. Nada en la sala parecía diferente, pero algo dentro de mí sabía que no era un sueño, sino un aviso. Al día siguiente, relaté todo al supervisor. Él se mostró escéptico, como siempre, pero llamó a seguridad para verificar. No se encontró nada. El sistema mostraba todo normal, ninguna llamada anormal registrada. Y yo sabía que había pasado. Las llamadas, los detalles, la voz, todo real, a pesar de ser invisible, a pesar de ser inexplicable. Pasé a observar el teléfono con cuidado. No atendía más números desconocidos. Aún así, oía timbres imaginarios, a veces en el trabajo, a veces en casa. Me volví más cautelosa con las líneas desactivadas. Empecé a anotar horarios, voces, detalles. Mi cuaderno nunca me dejó mentir, y la sensación de que algo me observaba nunca se fue realmente, como si la línea abierta nunca se hubiera cerrado. Hoy, todavía trabajo de noche en Nuevo León. Todavía atiendo llamadas de rutina. Todavía siento, de vez en cuando, el timbre invisible. Y pienso en las personas que llaman, atrapadas en lugares cerrados o tal vez solo perdidas. Nunca logré descubrir la razón, ni por qué algunas voces describían mi sala.
Si es un aviso o solo un registro, solo sé que no puedo colgar porque, de alguna manera, todavía puedo oír. Soy gerente en un edificio comercial muy conocido aquí en Nuevo León. He trabajado aquí el tiempo suficiente como para conocer los horarios y los ruidos. Nada en el edificio me sorprendía realmente antes de que esto sucediera. Los ascensores son antiguos, de esos que crujen al detenerse. Funcionan, pero nunca han sido precisamente confiables. Las quejas por retraso siempre han sido parte de la rutina. Gente diciendo que el ascensor tardaba sin motivo. Otros decían que se detenía en pisos vacíos. Siempre pensé que era una exageración de quienes tenían prisa, hasta que empecé a notar patrones demasiado extraños como para ignorarlos. Mi función implica lidiar con el mantenimiento y con los inquilinos. Todos los días escucho las mismas historias en el pasillo, que el ascensor se abre y no entra nadie, que el panel enciende números sin sentido, que parece que alguien llamó, pero no llamó. Al principio, yo respondía con explicaciones técnicas simples. Hablaba de sensores antiguos y fallas de lectura. La mayoría aceptaba, algunos no. Yo mismo lo creía, de verdad. No había motivo para pensar en otra cosa. El sistema registra cada activación y cada parada. Es todo muy básico, pero suele ser confiable. Un día decidí mirar los informes con más calma. No fue por miedo, fue por insistencia de los usuarios. Llevé el portátil a la sala de mantenimiento y abrí los registros de una semana entera. Horarios, pisos, duración de los viajes. Fue ahí donde algo empezó a incomodarme. Algunos viajes no tenían identificación de pasajero. El sistema los marcaba como cabina vacía. Eso no debería suceder con tanta frecuencia. Una que otra falla está bien, pero allí había varias al día. Siempre el mismo ascensor, siempre en horarios específicos. Crucé los datos con los reportes de quejas. No siempre había alguien quejándose en esos momentos. El ascensor simplemente hacía el recorrido completo. Las puertas se abrían y cerraban normalmente, como si alguien lo estuviera usando. Decidí anotar los horarios en un papel. Fue entonces cuando me di cuenta de algo difícil de tragar. Los viajes coincidían con mis propios desplazamientos. Siempre que yo subía o bajaba para resolver algo, el registro mostraba otro viaje paralelo. Mismo ascensor, mismo intervalo de tiempo, pero sin registro de peso en la cabina. Era como si me estuviera acompañando o repitiendo mis trayectos. Eso me dejó incómodo, pero aún así lo racionalicé. Pensé que era un error de sincronización o que el sistema estaba duplicando datos. Llamé a la empresa de mantenimiento externo. Revisaron sensores y cables. Dijeron que todo estaba dentro de lo esperado. Cambiaron una placa antigua por precaución. Durante 2 días no pasó nada. Al tercer día, los registros volvieron. Mismos horarios, mismos viajes vacíos y siempre vinculados a mis movimientos en el edificio. Empecé a prestar más atención a mi día. Anotaba cuándo usaba el ascensor y cuándo usaba las escaleras. Lo hice casi sin darme cuenta. Se volvió un hábito extraño. No lo comentaba con nadie porque no quería parecer paranoico. Pero la coincidencia era demasiado clara. Cuando yo me movía, el ascensor se movía, incluso sin nadie adentro. Hubo un día en que decidí ponerlo a prueba. Nada científico, solo curiosidad nerviosa. Necesitaba subir 3 pisos. Normalmente usaría el ascensor sin pensarlo, pero decidí ir por las escaleras. Subí despacio, escuchando los sonidos del edificio. A mitad del camino, escuché el motor antiguo. El ascensor estaba en movimiento. Seguí subiendo con el corazón acelerado. Cuando llegué al piso, escuché sonar el timbre. Las puertas del ascensor se abrieron unos segundos después. Yo estaba parado en el rellano, mirando. La cabina estaba completamente vacía. Luz encendida, panel apagado, ninguna señal de falla aparente. No había nadie cerca, ningún empleado, ningún visitante. Era como si el ascensor hubiera llegado para mí, pero yo no lo había llamado.
Me quedé allí parado más tiempo del que debía, intentando entender lo que estaba viendo. Cerré las puertas manualmente y fui a mi oficina. Pasé el resto del día inquieto, revisando los registros, comparando horarios. Todo cuadraba con una precisión incómoda. El ascensor había hecho el trayecto completo, exactamente como si yo estuviera dentro, solo que no lo estaba. Desde entonces, evito usar ese ascensor, incluso cuando voy tarde. Uso las escaleras siempre que puedo y, aún así, a veces lo escucho llegar antes que yo. Después de aquel día, empecé a cambiar mi rutina. Llegaba más temprano y salía más tarde. Evité horarios fijos. Pensé que eso podría romper el patrón, pero no sirvió de mucho. Los registros seguían apareciendo incluso cuando yo creía que no me había desplazado. Bastaba con que fuera a otro piso para que allí estuviera el ascensor, registrado como vacío, siempre llegando al mismo destino. Intenté ignorarlo por un tiempo. Me dije a mí mismo que no era nada, que estaba buscando problemas donde no los había, pero es difícil ignorar cuando los datos están ahí. Hora exacta, piso exacto. Algunos viajes duraban lo mismo que mis caminatas, como si el sistema me estuviera cronometrando. Pasé a sentir un malestar constante. No era pánico, sino más bien una ansiedad silenciosa, como si estuviera siendo observado por algo mecánico. Hablé con un técnico más veterano, un señor que ya había trabajado con esos modelos. Le mostré los registros sin dar mucha explicación. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo que el sistema no inventa viajes. Puede errar en el peso o fallar un sensor, pero no crea trayectos completos de la nada. Se rió nervioso y dijo que yo debería cambiar el ascensor. Lo dijo como un chiste, pero no sonó como tal. Aquello me dejó peor que cualquier respuesta, porque no explicó nada. Empecé a fijarme en los sonidos. El edificio tiene su propia acústica. Se sabe cuando alguien llama al ascensor. El clic del botón resuena en el pasillo. Algunos días oía el motor encenderse sin oír el clic. El ascensor se movía solo, subía o bajaba mientras el piso estaba vacío. Nadie parecía notarlo. Las personas seguían con sus rutinas. Solo yo me quedaba quieto, escuchando, esperando a que el timbre sonara en algún lugar. Empecé a registrar todo en un cuaderno: horarios, escaleras, ascensor, sonidos. No se lo mostré a nadie. Era más para mantener mi cabeza organizada. Cuanto más anotaba, más claro quedaba. El ascensor repetía mis trayectos, incluso cuando yo cambiaba de idea a mitad de camino. Hubo un día en que subí un piso y bajé justo después. El ascensor hizo el mismo recorrido, vacío, con unos segundos de retraso, como si me estuviera siguiendo, pero siempre llegando después. Lo más extraño es que nunca hubo una falla visible, ninguna puerta atascada, ninguna parada brusca. Para quienes lo usaban normalmente, todo parecía igual. Las quejas incluso disminuyeron, pero los registros no pararon. Era como si el ascensor tuviera una rutina paralela, una rutina que solo yo percibía. A veces pensaba si siempre había sido así, y solo ahora le estaba prestando atención. Esa idea me daba más miedo que cualquier otra, porque significaba que no tenía control alguno. Hubo una mañana en la que llegué muy cansado. Subí 2 pisos por las escaleras sin pensar. Cuando llegué escuché el timbre justo detrás. Las puertas se abrían. Cabina vacía, como siempre. Pero esta vez el panel marcó mi piso, como si alguien acabara de llegar allí. Me quedé mirando aquello por unos segundos. Sentí un frío en el estómago difícil de explicar. No fue un susto, fue reconocimiento, como si el edificio supiera exactamente dónde estaba y lo hubiera confirmado. Consideré pedir el traslado o al menos vacaciones, pero ¿cómo explicar eso a la dirección? No había una falla concreta, solo datos que, técnicamente, no eran imposibles. Nadie salió herido, nada que justificara una medida drástica. Así que seguí yendo a trabajar, intentando actuar con normalidad, pero siempre atento a los sonidos y a los horarios.
El ascensor seguía funcionando y seguía llegando a donde yo llegaba. A veces antes, a veces justo después. Pasé a usar las escaleras incluso para un solo piso. Mis piernas me dolían al final del día, pero era mejor que entrar en esa cabina. Aún así, el ascensor no se detuvo. Seguía mis pasos invisibles como si estuviera convencido de que yo estaba dentro. Hubo días en los que llegué al piso y las puertas ya estaban abiertas, esperando, sin que nadie lo llamara. Eso me daba una sensación extraña de retraso, como si siempre estuviera llegando después de algo que sabía mi destino antes que yo. Hoy, cuando alguien se queja del ascensor, solo pido paciencia. Digo que son equipos antiguos que a veces hacen cosas extrañas, pero evito hablar de más. Sigo trabajando en el mismo edificio en Nuevo León. Los registros aún muestran viajes vacíos, siempre en mis horarios, nunca en los días en que no vengo. No sé qué es lo que el ascensor está siguiendo ni si realmente espera a alguien. Solo sé que, siempre que cambio de piso, él llega allí también, como si estuviera aumentando la confirmación de que todavía estoy aquí. Después de un tiempo, dejé incluso de revisar los registros todos los días. Lo hacía más por cansancio que por tranquilidad. Pero bastaba un retraso extraño para que abriera el sistema, y allí estaban los viajes de siempre. Fechas correctas, horarios exactos, ninguna falla aparente. A veces pensaba que el sistema me conocía mejor que yo mismo, que anticipaba mis movimientos, o que simplemente asumía que yo estaría allí incluso cuando intentaba actuar diferente. Eso me daba una sensación de desgaste constante. Hubo un día en que llegué decidido a no moverme. Me quedé en mi oficina casi toda la mañana. Pedí a otros que resolvieran pequeñas cosas. Evité cualquier excusa para salir. Quería ver si el patrón se rompía, y por algunas horas nada apareció en los registros, hasta el momento en que me levanté para ir al baño. 2 minutos fuera de la oficina, y el ascensor hizo un viaje completo desde mi piso hasta la planta baja, vacío, como si solo estuviera esperando a que yo diera el primer paso. Eso empezó a afectarme de una manera más profunda. No era miedo directo, era una sensación de invasión, como si algo estuviera pegado a mi rutina, imitando mis hábitos, confirmando mis desplazamientos, nunca interactuando de verdad, solo repitiendo. Empecé a dormir mal. Soñaba con pasillos y puertas abriéndose. Nada demasiado sobrenatural, solo situaciones comunes levemente fuera de tiempo. Siempre con la sensación de llegar tarde, como si algo hubiera pasado antes que yo. Hablé con un colega de confianza, sin entrar en detalles extraños. Le pregunté si alguna vez había visto el ascensor llegar vacío. Dijo que sí, algunas veces. Le pareció normal. Dijo que era una falla antigua. Le pregunté si coincidía con alguien llegando por las escaleras. Lo pensó un poco. Dijo que nunca se había fijado y cambió de tema enseguida. Me di cuenta de que, para los demás, aquello no llamaba la atención. Solo para mí, como si fuera algo personal. Eso me aisló más de lo que me gustaría admitir. Empecé a evitar incluso quedarme solo en los pasillos. No por miedo a encontrar algo, sino porque el silencio facilitaba oír el ascensor, el motor subiendo sin llamada, el timbre sonando en pisos vacíos. A veces, cuando me detenía en la escalera para respirar, lo escuchaba moviéndose al mismo tiempo, al mismo ritmo, no exactamente juntos, siempre con un pequeño retraso, como si estuviera siguiendo un rastro. Eso me ponía tenso, subía más rápido, aún estando cansado. Hubo una tarde en la que necesité ir hasta el último piso. Tardé, subí despacio. Cuando llegué no oí nada. Pensé que esta vez no habría coincidencia, pero unos segundos después, las puertas se abrieron. Cabina vacía, como siempre, solo que esta vez el ascensor se quedó allí, con las puertas abiertas por más tiempo de lo normal, como si estuviera esperando a que alguien entrara. Me quedé parado, sin saber qué hacer. Cuando las puertas finalmente cerraron, el sistema registró el viaje como concluido, sin pasajero, pero con un tiempo de espera mayor. Eso nunca había pasado antes. A partir de ahí, decidí una cosa simple. No volvería a probar nada. No volvería a provocar,
Fuera lo que fuese, no quería su atención. Volvía a usar el ascensor de vez en cuando, siempre acompañado. En esos momentos nada extraño sucedía. El sistema registraba peso, paradas normales, todo dentro de lo esperado. Pero los días en que estaba solo, el patrón volvía. Viajes silenciosos, puertas abriéndose sin motivo, como si el ascensor supiera cuándo estaba solo y actuara únicamente en esas horas. Hoy evito pensar mucho en ello. Cumplo con mis funciones, resuelvo problemas comunes, finjo que los registros no me molestan, pero todavía los guardo. Tengo copias guardadas en un pendrive. No sé exactamente por qué. Tal vez por si algún día necesito demostrar que no lo imaginé todo, o tal vez porque yo mismo necesito mirar y recordar que esto está pasando, incluso cuando intento fingir que no. El ascensor sigue funcionando. Nunca se rompió del todo. Nunca causó un accidente. Solo repite. A veces, cuando subo por las escaleras, tengo la sensación de que llego tarde, incluso cuando no es así. Es una impresión difícil de explicar, como si el edificio tuviera una versión de mí que siempre llega antes y yo fuera solo la confirmación. Cuando oigo sonar el timbre en el piso de arriba antes de llegar, mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza con un nudo en el pecho, un malestar seco. Sigo caminando, porque detenerme no cambia nada. Sigo trabajando en el mismo edificio comercial en Nuevo León. Sigo siendo el gerente. Sigo lidiando con ascensores antiguos. Los registros siguen apareciendo. Siempre los días que estoy aquí, nunca cuando estoy libre. No sé si el ascensor me está siguiendo o si soy yo quien está atrapado en su ritmo. No tengo una explicación clara y, para ser sincero, ni siquiera sé si quiero tenerla. Solo sé que siempre que llego a un piso, el ascensor llega también unos segundos después, como si estuviera confirmando, silenciosamente, que nunca subí solo. Hoy tengo 33 años, y desde joven escucho historias de personas que vivieron algo sobrenatural que no pueden explicar. Nunca imaginé que algo así me pasaría a mí. Siempre fui escéptico con esas cosas. Me gustaba escuchar, pero no lo tomaba en serio. Pensaba que todo tenía alguna explicación simple. Trabajo desde temprano y siempre he sido muy práctico. Nada de misticismo o creencias extrañas. Mi rutina siempre fue previsible. Casa, trabajo, autobús, casa de nuevo. Hasta que algo comenzó a salirse de lo normal. Esto sucedió en Nuevo León, donde vivo desde niño. Trabajo en el turno de la mañana, entro muy temprano. Por eso tomo siempre el mismo autobús de la madrugada. El mismo horario, el mismo trayecto, casi las mismas personas. Después de un tiempo, reconoces los rostros. No conversas, pero sabes quién estará allí. Es un silencio medio automático. Todo el mundo con sueño, con la cabeza baja. Yo siempre me sentaba más o menos en el medio. Nada llamaba la atención al principio. Tardé semanas en notar algo extraño. El asiento justo detrás de mí nunca era ocupado. Incluso cuando el autobús venía lleno. Gente de pie, gente quejándose, empujando. Pero aquel banco se quedaba vacío. Al inicio, pensé que era coincidencia. Tal vez fuera incómodo o estuviera sucio, o alguien hubiera derramado algo allí, pero nadie comentaba nada, y nadie se sentaba. Comencé a fijarme mejor en las personas. Se acercaban a aquel banco, miraban rápido, y cambiaban de idea sin darse cuenta. Algunas incluso se iban a sentar, pero se detenían a mitad del movimiento, ajustaban su bolsa, daban un paso al lado y se quedaban de pie, como si algo estuviera allí. Lo más extraño era cuando yo iba de pie. A veces no había lugar para sentarse. Yo me quedaba exactamente frente a aquel banco y sentía el espacio detrás de mí extraño. No sé explicarlo bien. Parecía que se reducía, como si alguien estuviera pegado, pero sin tocar. Las personas se desviaban levemente,
incluso sin saber por qué. Nadie decía nada, y eso me incomodaba más. Si alguien comentara, sería normal, pero era como un acuerdo silencioso. Todo el mundo lo evitaba, sin mirar directamente, sin cuestionar, y yo comencé a sentirme observado, aún sabiendo que no había nadie visible. Era una sensación constante. Intenté cambiar de lugar algunas veces, sentarme más adelante o más al fondo, pero siempre terminaba volviendo, por hábito, supongo, o por curiosidad. Quería entender qué estaba pasando, incluso diciéndome a mí mismo que era una tontería. Mi cuerpo se ponía tenso, pero yo seguía yendo. Una madrugada, el autobús estaba a reventar. Mucha gente de pie, muy apretada. Aún así, el banco detrás de mí estaba vacío. Eso me dio un frío en el estómago. Ya no era coincidencia, era un patrón. Comencé a observar el suelo, los reflejos en el vidrio, cualquier sombra diferente, pero no veía nada. En esa época, se lo comenté a un amigo. Él trabaja en la empresa de transporte. Se lo dije medio riendo, sin entrar en detalles. A él también le pareció extraño. Dijo que los autobuses tenían cámaras internas, que todo se quedaba grabado. Bromeé diciendo que quería verlas. Él se puso serio. Dijo que no era común, pero que podía intentar ayudar. Algunos días después, me llamó. Dijo que tenía acceso a las imágenes, que había visto algo raro. Fui a su casa después del trabajo. Estaba nervioso sin saber por qué. Él abrió el video en la computadora. Mostró el horario de la madrugada. Mi corazón se aceleró, porque yo aparecía allí de pie, y el banco detrás de mí no estaba vacío. En el video, se podía ver claramente. El cojín del asiento se hundía levemente. No mucho, pero lo suficiente para notarlo, como si alguien estuviera sentado allí. Solo que no había nadie visible. La tela se moldeaba y volvía, al mismo ritmo de mis movimientos. Cuando yo me inclinaba, se hundía más. Cuando me enderezaba, se relajaba. Era demasiado sincronizado para ser una falla. Le pedí que regresara el video. Lo vimos de nuevo, más despacio. Se me revolvió el estómago. El banco reaccionaba como un cuerpo, no como un peso suelto, no como la vibración del autobús. Era una respuesta directa a mi cuerpo, como si algo estuviera recargado en mí, pero siempre detrás, siempre ocupando mi ausencia. Mi amigo se quedó en silencio. Ya no se reía, ni hacía bromas. Dijo que aquello no era normal, que los sensores no funcionaban así, ni la amortiguación del banco. Él trabaja allí hace años. Nunca había visto nada parecido. Intentó explicarlo con lógica, pero se detuvo a mitad de la frase. Pedimos ver otros días, otros viajes. Siempre el mismo horario, siempre el mismo autobús, siempre yo allí. Y siempre aquel movimiento. Cuando yo me sentaba, nada pasaba, pero cuando me quedaba de pie, el banco de atrás reaccionaba, como si alguien tomara el lugar. Noté otra cosa. Las personas nunca se sentaban en aquel banco, ni siquiera cuando yo no estaba. El espacio parecía ser respetado, instintivamente, sin avisos, sin letreros, sin suciedad aparente. Era como si todos sintieran algo mal, incluso sin saber explicarlo. Volví a casa aquella noche sin hablar mucho. Tomé el autobús al día siguiente, el mismo horario, el mismo trayecto en Nuevo León. Intenté actuar normal, pero mi cuerpo estaba rígido. Cada curva parecía más lenta, cada frenada más fuerte. Sentía el espacio detrás de mí, incluso sin mirar. En cierto punto, me puse de pie a propósito. Quería probar. El autobús estaba casi vacío. Aún así, nadie se sentó allí. Sentí el aire cambiar, como si algo se hubiera aproximado. No toqué nada, pero sentí presión, como cuando alguien se queda demasiado cerca. Mi corazón se disparó. Miré el reflejo de la ventana. Solo me vi a mí, pero el espacio de atrás parecía distorsionado. No sé explicarlo mejor.
Era como un error de percepción, como cuando miras demasiado rápido. Las personas al frente se desviaban, daban pequeños pasos, sin darse cuenta, evitando algo invisible. Pensé en cambiar de autobús, de horario, incluso de empleo, pero algo me retenía, no curiosidad. Era más miedo a confirmar algo, como si, al evitarlo, lo aceptara, que aquello existía, y que tenía relación conmigo. Yo fingía normalidad, nunca más volví a ver las imágenes. Mi amigo dejó de tocar el tema. Dijo que era mejor así, pero a veces, en el autobús, siento el banco de atrás hundirse, incluso cuando estoy sentado, muy levemente, como si algo se estuviera acomodando, esperando a que me levante, o tal vez esperando otra cosa. Después de eso, comencé a prestar atención a mí mismo, a mis movimientos más simples, cómo me apoyaba, cómo cambiaba de posición. Me di cuenta de que ya no me relajaba en el autobús. Mi cuerpo siempre estaba tenso, como si estuviera compartiendo el espacio, incluso cuando el vehículo estaba vacío. Era una incomodidad constante, silenciosa pero presente. Algunas veces pensé en hablar con el conductor, preguntar si ya había notado algo, pero siempre me rendía. No quería parecer extraño o paranoico. Uno aprende a tragarse ciertas cosas, especialmente cuando no tienes pruebas concretas, solo sensación, solo miedo, y una rutina que no se detiene. Las madrugadas continuaron iguales. Mismo trayecto, mismas paradas, misma luz tenue dentro del autobús. El asiento detrás de mí seguía vacío, como si estuviera reservado, no para alguien visible, sino para algo que ya formaba parte del viaje. Algo que entraba conmigo, y se bajaba quién sabe cuándo. A veces me bajaba antes de mi parada, solo para salir más rápido. Sentía alivio cuando pisaba la banqueta. El aire parecía más ligero, pero eso duraba poco. Al día siguiente, todo se repetía. Nunca vi nada seguirme fuera del autobús. Nunca escuché voces. Nunca sentí un toque directo, solo presencia. Llegué a pensar que era cosa de mi cabeza, cansancio, sueño acumulado, estrés, pero entonces recordaba el video. El cojín hundiéndose, el movimiento sincronizado. Aquello no era una sensación, era un registro, y eso me asustaba más. Hoy evito quedarme de pie, incluso cuando el autobús está lleno. Prefiero sentarme apretado, o ir casi cayéndome. Cuando estoy sentado, todo parece normal. El banco de atrás no reacciona. Es como si algo dependiera de mi posición, de mi ausencia, del espacio que dejo. Eso nunca se salió de mi cabeza. Ya he intentado sentarme en otro lugar, quedarme lejos de aquel banco, pero siempre siento que algo cambia. No sé si es el hábito, o si aquel espacio ya no es solo un banco. Tal vez nunca lo fue. Tal vez yo solo comencé a darme cuenta, después de años pasando por allí, en el mismo horario, en el mismo autobús. Nunca le conté esto a mi familia, ni a mis colegas de trabajo, solo a ese amigo, que hoy prefiere no hablar del asunto. Él cambió de sector. Dijo que ya no quería lidiar con las cámaras. Nunca lo explicó bien, pero evitó incluso mirarme por un tiempo, como si yo le recordara algo malo, algo que él también vio. Sigo tomando el autobús en Nuevo León, no porque quiera, sino porque lo necesito. La vida no se detiene por culpa del miedo, y con ciertas cosas uno aprende a convivir, incluso sin entender, incluso sin aceptar. Yo solo intento no quedarme de pie, no dejar demasiado espacio detrás de mí, no darle lugar a lo que sea que esté allí. A veces pienso que aquello no está en el banco, ni en el autobús. Tal vez esté ligado a mí, a mi cuerpo, a mi trayecto, al horario en que casi nadie está despierto. Sigo con mi vida normalmente, pero cada madrugada, antes de subir, echo una mirada rápida hacia atrás, solo para confirmar si todavía está vacío. ¿Cómo va todo? Vivo hace años en un barrio que solía ser tranquilo, pero
Lamentablemente, eso cambió. El cambio no fue de repente, fue poco a poco, casi imperceptible al principio. Primero desaparecieron algunas encomiendas dejadas en los portones. Después comenzaron los comentarios entre los vecinos, siempre en tono de desconfianza. Yo mismo perdí 2 cajas pequeñas en un intervalo de semanas. Nada muy caro, pero lo suficiente para molestar. Pasé a estar más atento a los horarios de las entregas. Aún así, no siempre podía estar en casa. Fue ahí cuando pensé en instalar una cámara, algo simple, solo para el corredor de la casa. Mi casa es pequeña, de esas de una planta, con un corredor estrecho que conecta la sala con los cuartos. No quería nada sofisticado, solo algo barato. Compré la cámara por internet, de esas muy populares. Llegó rápido, irónicamente, sin ser robada. La instalé solo, siguiendo un video cualquiera. Quedó apuntando directo al corredor. Grababa cuando detectaba movimiento. Guardaba todo en una aplicación en el celular. No parecía gran cosa, pero me dejó más tranquilo. Eso fue antes de que empezara a mirar los videos con atención. En los primeros días, solo aparecía lo esperado. Yo pasando a buscar agua, el gato caminando de madrugada, la luz encendiéndose y apagándose conforme yo caminaba. Nada fuera de lo común. Confieso que casi me olvidé de la cámara. Pero en una noche lluviosa, decidí revisar las grabaciones, sin motivo específico, solo curiosidad. Fue cuando noté la primera cosa extraña, un pequeño corte en el video. No era un corte normal, de esos de archivo dañado. La grabación simplemente saltaba algunos segundos. Poco después, el video volvía ya con algo en movimiento. No comenzaba de cero, como debería. Era como si la cámara hubiera acompañado algo invisible, pero sin registrar el comienzo. Pensé que era un defecto del aparato. Al final, era barato. Lo ignoré en ese momento, pero aquello se me quedó en la cabeza. En los días siguientes, empecé a prestar más atención. Pasé a revisar los videos todas las noches y los cortes comenzaron a repetirse, siempre rápidos, de 2 o 3 segundos. Después de eso, el video volvía en medio de un movimiento. A veces era solo una sombra cambiando, otras veces, el corredor parecía levemente diferente, como si algo acabara de pasar. Pero nunca aparecía nada claramente. Eso empezó a molestarme de verdad. Lo más extraño era el horario. Casi siempre ocurría cuando yo estaba durmiendo, entre las 2 y las 4 de la mañana. Horario en que la casa se queda completamente silenciosa. Yo revisaba el reloj de la aplicación. Las fallas estaban registradas allí. No era un error de fecha u hora. Todo parecía técnicamente correcto. Solo el contenido era lo que no tenía sentido. Y eso empezó a quitarme el sueño. Hubo una noche en que me desperté con sed. Pasé por el corredor a oscuras. No sentí nada diferente en ese momento. Al día siguiente, vi la grabación de ese horario. El video mostraba el corredor antes de que yo apareciera. La grabación fallaba por algunos segundos y volvía conmigo ya a mitad del paso, como si algo hubiera sido seguido antes que yo. Eso me dio un frío extraño en la barriga, porque yo sé exactamente cómo camino. A partir de ahí, empecé a cruzar los horarios, lo que hacía antes de dormir, si había tomado algún medicamento, si estaba muy cansado. Busqué explicaciones normales. Hasta pensé que yo mismo podría estar activando la cámara antes, pero los movimientos no coincidían. La altura de la sombra era diferente a la mía. El ritmo tampoco era el mismo. Era sutil, pero se notaba. Conversé con un vecino sobre la cámara. No mencioné los detalles extraños. Solo pregunté si él había instalado alguna también. Dijo que sí, en el garaje. Comentó que a veces la grabación fallaba, pero nada más allá de eso. Eso me tranquilizó por algunos minutos hasta que volví a casa y revisé otro video. El patrón continuaba ahí y parecía cada vez más consistente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me erizó la piel. Las fallas seguían un trayecto específico en el corredor, siempre del fondo de la casa en dirección a la sala, como si algo repitiera un camino, siempre el mismo,
Noté eso después de varios días comparando videos. No era aleatorio, y yo vivo en Nuevo León, donde las noches son silenciosas, silencio suficiente para notar cuando algo no encaja, y aquello, definitivamente, no encajaba. Fue después de eso que empecé a cambiar mi rutina. Pasé a cerrar mejor puertas y ventanas. Dejaba una luz encendida en el corredor. No por miedo explícito, más por hábito. Aún así, continuaba despertando cansado. Tenía la sensación de no descansar bien, como si algo me dejara alerta por la noche. No recordaba sueños malos, solo despertaba con el cuerpo tenso. Y eso nunca me había pasado antes. Decidí probar la cámara a propósito. Caminé despacio por el corredor. Me detuve en el medio. Regresé, repetí. Quería ver cómo reaccionaba. En los videos, todo funcionó normal. Ningún corte, ningún salto extraño. Eso me dejó aún más confundido, porque cuando yo hacía las pruebas, nada fallaba. Los problemas solo aparecían cuando dormía o cuando no estaba atento. Una madrugada me desperté con un ruido seco. Parecía algo rozando la pared. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El corredor estaba oscuro y silencioso. No oí pasos ni voces. Esperé algunos minutos antes de levantarme. Cuando me levanté, no vi nada fuera de lugar. Aún así, sentí una incomodidad extraña, como si hubiera interrumpido algo. Algo que no era para que yo lo viera. Al día siguiente, fui directo a las grabaciones. Mi corazón se aceleró antes incluso de abrir el video. El archivo de aquella madrugada estaba ahí. Comenzaba normal, con el corredor vacío. Entonces venía la falla de siempre. Algunos segundos en blanco. Cuando la imagen volvía, la cámara ya estaba girando. Lenta, como si acompañara a alguien. Pero el corredor continuaba vacío, solo que demasiado vacío para parecer normal. El movimiento de la cámara me llamó la atención. No recordaba haber configurado eso. No debería girar sola. Fui a revisar las configuraciones en la aplicación. Todo estaba en el modo estándar, sin rastreo activado. Aún así, el video mostraba el giro. Un movimiento suave, casi cuidadoso. No era una sacudida ni un error brusco. Parecía alguien caminando muy cerca del lente, demasiado cerca para aparecer. Empecé a evitar mirar los videos de madrugada. Dejaba para verlos solo por la mañana. Aún así pensaba en eso todo el tiempo. Mientras trabajaba, mientras comía. A veces me detenía en el corredor sin darme cuenta. Me quedaba quieto, escuchando la casa. Mi propia respiración parecía demasiado fuerte. Me sentía observado, pero sin saber desde dónde. No le conté esto a nadie. Tenía miedo de parecer exagerado. Una noche decidí dormir con la puerta del cuarto abierta. Quería oír mejor cualquier ruido. El corredor quedaba justo enfrente. Apagué la luz y me acosté. Tardé en conciliar el sueño. En algún momento, desperté sin saber por qué. No oí nada, pero sentí una presencia. Esa sensación incómoda en el pecho. Miré hacia el corredor, todavía oscuro, y tuve la certeza de que no estaba solo. No vi a nadie, lo dejo claro. No había sombra ni movimiento visible, pero el aire parecía diferente, más pesado, difícil de explicar. Cerré los ojos intentando calmarme. Fingí que era cosa de mi cabeza. Pasó mucho tiempo para que el sueño volviera. Cuando desperté, ya era de mañana. La casa parecía normal otra vez. Normal hasta que recordé la cámara. El video de aquella noche tardó en cargar. Pensé que la aplicación se había bloqueado. Cuando abrió, vi algo nuevo. La falla había durado más tiempo, casi 10 segundos sin imagen. Después de eso, el video volvía ya conmigo en la puerta. Yo aparecía parado, mirando hacia el corredor, pero yo no recordaba ese momento. No recordaba haberme quedado allí de pie. Aquello me dejó helado. El horario del video coincidía exactamente. Era la misma hora en la que desperté, pero había algo mal en la grabación. Mi cuerpo estaba levemente inclinado, como si estuviera siguiendo a alguien con la mirada. Solo que no había nadie allí.
Me quedé mucho tiempo mirando esa imagen, intentando recuperar algún recuerdo. Nada venía a mi cabeza, solo la sensación de que algo pasó a mi lado. Después de eso, pensé seriamente en desconectar la cámara. Llegué incluso a quitarla del enchufe por un día. La casa se quedó demasiado silenciosa sin ella. Parecía que había quitado algo que me hacía compañía. Eso me molestó más de lo que debería. Al final de la noche, terminé conectándola de nuevo. Me dije a mí mismo que era solo miedo tonto, que estaba exagerando por culpa del cansancio. Aún así, dormí mal aquella noche. Desperté varias veces sin motivo claro. Las grabaciones volvieron a presentar fallas, como si nada hubiera cambiado. Pero algo nuevo empezó a aparecer, pequeños ajustes en el encuadre. La cámara parecía ligeramente desplazada. No mucho, cosa de pocos centímetros. Yo estaba seguro de no haberla tocado. Marqué la posición con un lápiz en la pared. Al día siguiente, estaba fuera de su lugar. Eso me dio un apretón en el estómago. Pasé a revisar el corredor antes de dormir. Miraba el suelo, las paredes, todo. Nada parecía nunca fuera de lugar. Ninguna marca, ninguna señal de entrada forzada. Aún así, algo claramente se movía allí y no dejaba rastro alguno. Empecé a cerrar la puerta del cuarto con llave. Eso me dio un poco de alivio, pero también una sensación extraña de derrota, como si me estuviera escondiendo dentro de mi propia casa. Una madrugada, desperté con el celular vibrando. Era una notificación de la cámara. Movimiento detectado en el corredor. Miré la hora, 3:12 de la mañana. Me quedé algunos segundos sin reaccionar. No quería abrir el video, pero terminé abriéndolo de todos modos. La grabación comenzó ya con la falla. Cuando volvió, el corredor estaba vacío, pero la puerta de mi cuarto se estaba moviendo. No llegó a abrirse totalmente, solo un leve desplazamiento, casi imperceptible, como si alguien la hubiera rozado. Revisé la puerta en el acto. Estaba cerrada con llave, firme, ninguna corriente de aire, nada. Regresé al video varias veces. El movimiento estaba ahí, corto, discreto, demasiado real. Aquello me dejó temblando. Al día siguiente, pensé en llamar a un técnico. Quería que alguien revisara la cámara, tal vez explicar esos movimientos. Pero en el fondo, tenía miedo de la respuesta. Miedo de oír que todo estaba normal, que el problema no era el aparato. Pospuse la visita. Continué viviendo allí, intentando ignorarlo. Pero la casa parecía cada vez más pequeña, el corredor cada vez más largo. Empecé a percibir sonidos sutiles por la noche. Nada fuerte, nada claro. Como pasos que no tocan el suelo del todo o un arrastre leve, casi un susurro. Siempre venía del corredor. Yo me quedaba inmóvil, escuchando. El sonido nunca duraba mucho. Cuando reunía valor para levantarme, se detenía y el silencio volvía. Un silencio pesado, difícil de explicar. Las grabaciones continuaban mostrando el mismo patrón. Falla corta, retorno en medio de un movimiento invisible. A veces la cámara giraba, a veces solo la luz cambiaba, pero nunca aparecía nadie. Era como si algo supiera exactamente dónde quedarse, siempre fuera del encuadre, siempre lo suficientemente cerca para ser seguido, lo bastante lejos para no ser visto. Empecé a preguntarme si esto tenía relación con los robos, o si alguien más estaba pasando por esto. Conversé con otro vecino, con cuidado. Dijo que él también se sentía extraño por la noche, pero no tenía cámara para probar nada. Reímos nerviosos sobre el asunto. Cambiamos de tema poco después. Nadie quería profundizar en aquello. En Nuevo León, uno aprende a no hurgar en ciertas cosas, principalmente cuando no tienen nombre. Hoy, continúo viviendo en la misma casa. La cámara todavía está ahí, encendida. Evito mirar los videos antiguos. Solo reviso si algo grave sucedió. Las fallas continúan apareciendo, siempre a la misma hora, siempre en el mismo trayecto del corredor.
Nunca ha desaparecido nada dentro de casa, pero tengo la sensación constante de un tránsito, como si algo todavía cruzara ese espacio todas las noches. A veces pienso en vender la casa e irme, pero siempre aparece algo que me hace posponerlo. Trabajo, falta de dinero, excusas comunes. En el fondo, creo que es miedo a llevarme esto conmigo. No sé explicar cómo, pero siento que no es solo el lugar, como si hubiera entrado en una rutina equivocada, en una hora equivocada, y ahora algo reconoce mis horarios, mis pasos, mi forma de caminar por el corredor. Hay noches en las que me detengo antes de salir del cuarto. Me quedo mirando hacia el corredor apagado, esperando ver alguna señal. Nunca veo nada, pero casi siempre siento una expectativa en el aire, como si algo estuviera aguardando. No para atacarme, sino para repetir, para hacer el mismo camino de siempre. La cámara continúa registrando fallas, incluso después de actualizaciones y reinicios. Ya cambié la tarjeta de memoria, ya cambié el cargador. Nada cambia. Los cortes siguen igual, como si fueran parte del registro, como si no fueran errores. A veces pienso que la cámara no falla, tal vez solo no muestra todo. Hoy en día, casi no recibo encomiendas en casa. Prefiero buscar todo personalmente. El motivo inicial se perdió en medio de todo esto. Los robos pararon, o yo dejé de notar. Lo que quedó fue el hábito de observar, de escuchar la casa por la noche, de contar mis pasos en el corredor, porque sé que son registrados, incluso cuando la cámara dice que no grabó, incluso cuando el video salta algunos segundos. Escribo esto más para organizar mi cabeza. No espero que alguien tenga una explicación. Tal vez sea solo un defecto, estrés, coincidencia. Pero vivo aquí hace años. Conozco cada sonido de esta casa, cada crujido, cada sombra, y sé cuándo algo no pertenece. Todavía atravieso el corredor todos los días, pero siempre tengo la impresión de que no soy el primero, y tampoco el último en pasar por allí. Hoy, incluso con la cámara funcionando, siento que la casa ha cambiado para siempre. Cada paso que doy por el pasillo es medido, casi automático. Evito mirar directamente a la lente, pero sé que lo registra todo. A veces pienso que, si alguien invisible realmente pasa por allí, también me observa. No hay un miedo claro, sino un respeto silencioso, una tensión constante que no desaparece. Aún así, intento mantener mi vida normal. Trabajo durante el día, salgo a hacer compras, converso con los vecinos. Pero en casa, la rutina ha cambiado. La luz que dejo encendida en el pasillo, la puerta cerrada con llave, el silencio que cultivo por la noche. Todo eso es un esfuerzo por mantener algo de control. Parece que, cuanto más intento ignorarlo, más consciente soy de la presencia que habita el espacio. Cierta mañana, noté algo extraño en la pared próxima a la cámara. Una sombra fina, casi imperceptible, que parecía acompañar el contorno del pasillo. No había una forma definida, solo una línea oscura que se movía lentamente. Por algunos segundos, pensé que era una impresión mía, un reflejo de la luz de la ventana, pero repetí la observación varias veces y la sombra permanecía, siempre en el mismo lugar, siempre cuando la cámara fallaba. Empecé a registrar mentalmente cada patrón, los cortes, los movimientos, las horas. Descubrí que casi siempre ocurrían después de sueños ligeros, cuando aún estaba en medio de las transiciones del sueño. Esto reforzó la sensación de que algo se me acercaba durante esos momentos. Una presencia silenciosa, observando, siguiendo, pero sin revelarse nunca por completo. Una noche, tomé el celular para ver los videos antes de dormir. El pasillo estaba vacío. Nada se movía, pero al volver al cuarto, me di cuenta de que mi propia sombra se alargaba de manera extraña, casi siguiendo el trayecto que la cámara registraba. Yo estaba consciente, parado, pero la sensación de ser seguido permaneció. Era como si la rutina que el pasillo guardaba fuese más grande que yo. Decidí no intentar comprender más lo que pasaba.
Acepté que la casa tenía sus propios patrones y que tal vez yo solo era un pasajero temporal. La cámara continuaba registrando, con sus cortes y movimientos silenciosos, pero dejé de intentar buscar explicaciones. A veces, al atravesar el pasillo, siento un peso en el aire, una presencia discreta que pasa junto a mí y simplemente sigo adelante. Hoy en día, raramente pienso en irme. La casa me conoce, yo la conozco y hay una especie de entendimiento silencioso entre nosotros. La rutina persiste. Los cortes en los videos continúan, pero he aprendido a convivir con ellos. Son parte del lugar, como el silencio de la noche o el viento que entra por las rendijas. Un recordatorio constante de que no todo puede ser visto, ni todo necesita ser explicado. Al final, la cámara permanece en el pasillo, silenciosa, registrando movimientos que tal vez nunca podamos comprender. Yo continúo con mi vida, pasando por allí todas las noches, sabiendo que no estoy solo, pero sin sentirme amenazado. Solo una presencia que recorre el mismo camino, una rutina invisible, dejando claro que algunas cosas no nos pertenecen solo a nosotros. Y así, aprendí a vivir entre lo visible y lo que nunca será visto. Soy Carlos. Trabajo en una radio comunitaria pequeña, de esas que casi nadie nota. Está en Nuevo León. El turno de la noche siempre fue tranquilo, programa grabado y luz baja. En aquella semana yo estaba solo, revisando cables y anotando horarios. El sistema interno ya estaba apagado, o al menos eso era lo que yo creía. La transmisión termina siempre a las 10. Apago el micrófono y guardo los archivos. Me quedo media hora más organizando cosas. El edificio se queda en silencio completo. Solo el ventilador antiguo hace ruido. En aquella noche el monitor parpadeó. Apareció una solicitud de canción, fuera de cualquier horario posible. Pensé que era un error del sistema. Lo ignoré y continué mi trabajo. Algunos minutos después llegó otra. El mismo aviso sonoro bajo. La pantalla mostraba apenas pedido interno, sin nombre ni extensión. Hice clic pensando que era alguien del equipo. El audio se abrió lleno de estática. Una voz baja pidió una canción antigua. Habló como si tuviera prisa y se cortó antes de terminar. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Revisé el reloj en la pared. Eran casi las 11 de la noche. Nadie debería usar ese canal. El sistema no recibe llamadas externas. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo todavía, era más confusión y cansancio. Anoté lo ocurrido en un papel. Pensé en comentarlo al día siguiente y apagué la computadora principal. Cuando ya me estaba yendo, el interfono interno se encendió solo. El sonido venía entrecortado, como radio mal sintonizada. La misma voz volvió a hablar. Pidió otra canción. Citó un nombre que yo no conocía y mencionó un corte de energía, algo que aún no había sucedido. Eso me hizo helar por dentro. Pregunté quién estaba hablando. Mi propia voz salió extraña. No hubo respuesta directa, solo más interferencia y un susurro diciendo, «Va a suceder». El interfono se apagó solo. Me quedé parado algunos segundos intentando encontrar una explicación lógica. Culpé a una falla eléctrica antigua, pero no me convencí ni a mí mismo. Al día siguiente lo conté riendo. Nadie lo tomó en serio. Dijeron que las radios viejas hacen eso. A la noche siguiente estuve atento. Apagué todo antes del horario. Aún así, el sistema se encendió. La voz pidió una canción específica y citó un accidente en la carretera, con fecha y hora exactas. Anoté todo con la mano temblando. 2 días después salió la noticia. El accidente había ocurrido, tal como la voz lo describió. Sentí un peso en el estómago. Volví a mis papeles. Leí cada detalle anotado. Todo coincidía: horario local y número de vehículos. Comencé a evitar el turno de la noche, pero era mi único empleo. Los mensajes continuaron llegando, siempre fuera del aire, siempre en voz baja.
Algunas pedían canciones, otras solo avisaban cosas, lluvias fuertes, fallas en la ciudad, eventos pequeños pero reales. Yo ya no respondía, solo escuchaba y apagaba. Cada noche dormía menos. En la última llamada de aquella semana, la voz no pidió música. Dijo mi nombre completo. Dijo que debía escuchar con atención. Mencionó algo programado para el lunes. Habló del estudio vacío y de un error que yo cometería. La estática aumentó mucho y la llamada se cayó definitivamente. Me quedé allí en la oscuridad, sin saber si volvería al día siguiente. Volví el lunes de todos modos. Intenté actuar como cualquier otro día. Llegué más temprano de lo normal. El estudio estaba realmente vacío, ningún colega apareció. La luz del pasillo parpadeaba sin parar. Recordé el mensaje. Sentí un apretón en el pecho. Revisé todo 2 veces, por miedo a errar en algo simple. La transmisión de aquella noche fue normal. No entró ningún pedido extraño. Eso casi me tranquilizó. Apagué el micrófono en el horario correcto. Me quedé sentado escuchando el silencio, pensando que tal vez había terminado. Cuando ya estaba guardando las cosas, el sistema interno se activó solo. No sonó ninguna alerta. La voz entró directo en el auricular. El sonido estaba más limpio esta vez, aún bajo, pero se podía entender. Dijo que lo había hecho bien, pero que no era el fin. Pidió que no pusiera cierta canción, una que estaba separada en la lista. Habló como si fuera un aviso. Yo pregunté por qué. Hubo un silencio largo y solo un "confía" antes de colgar. Me quedé mirando aquella canción en la pantalla. Era común, sonaba casi todas las semanas. No vi motivo para que hubiera problemas. Aún así, no la puse. Me fui a casa con dolor de cabeza. A la mañana siguiente desperté con mensajes. Otro operador se había puesto mal, exactamente durante aquella canción, en el horario en que yo la habría puesto. Eso me dejó sin aliento. A partir de ahí, dejé de contárselo a nadie. Los mensajes continuaban. A veces solo ruido, a veces avisos claros. Nunca decían cosas demasiado grandes, siempre eventos posibles. Eso lo hacía todo peor. Yo no sabía si estaba evitando algo o si solo estaba dándole seguimiento. Comencé a grabar las llamadas a escondidas, pero los archivos siempre se corrompían, como si nunca hubieran existido. Las voces nunca decían de dónde venían, ni cuántas eran. A veces parecía la misma, a veces cambiaba el tono. Todas hablaban conmigo, como si yo fuera el único escuchando. Una de ellas mencionó Nuevo León, como si confirmara algo obvio. Dijo que allí era un punto sensible. Yo no entendí, y no tuve valor para preguntar. Mi mayor miedo era equivocarme, hacer algo diferente al aviso. Vivir esperando instrucciones cansa. Mi rutina se volvió ansiedad. Cualquier sonido me hacía saltar. Evitaba dormir antes del turno, por temor a perderme algo. Mi familia pensó que estaba extraño. Yo decía que era solo trabajo, pero por dentro me sentía observado, como si el estudio nunca estuviera vacío. Una noche el sistema se encendió más temprano, aún con la transmisión activa. El pedido entró al aire. Por suerte nadie se dio cuenta. La voz habló rápido. Dijo que debía salir en ese momento. Miré el reloj. Era el mismo horario de otra anotación. Tomé mis cosas sin pensar y me fui dejando todo encendido. Al día siguiente me enteré de un cortocircuito. Después de eso, los mensajes disminuyeron. Se volvieron raros, más débiles, como si algo se estuviera alejando o tal vez terminando. La última que recibí fue extraña. No pidió música ni dio aviso. Solo dijo que yo había sido útil y que no todos escuchan. El sistema se apagó por completo. Nunca más volvió solo. Aún trabajo en la radio, pero evito el turno de la noche. Nadie encontró nunca fallas en el sistema, ni registros de las llamadas. Guardé mis papeles en una caja. A veces pienso en tirarlos, pero no puedo. Cuando escucho radio mal sintonizada, mi cuerpo se bloquea automáticamente.
No sé si aquello terminó o si solo dejaron de hablar conmigo. Y eso, a veces, es lo que más asusta. Algunas veces, al llegar temprano, escucho estática, no en el sistema, sino proveniente del auricular viejo que uso. Parecen fragmentos de palabras. No se puede entender bien, pero siento que me observan o que hablan conmigo incluso sin querer. Mis colegas dicen que es el aparato viejo, que siempre hace eso, pero mi instinto dice otra cosa. Me quedo con el cuerpo tenso, mirando la sala vacía. Cierta noche llegué más tarde. No esperaba nada diferente. Fui a arreglar los cables del micrófono y el auricular chasqueó solo. Una voz casi inaudible dijo mi nombre, pero no era mi voz reflejada, era más baja, arrastrada, como si estuviera en otro lugar. Mi mano tembló sin querer y el vello de la nuca se erizó. Sentí frío, incluso con el calefactor encendido. Ya he intentado grabarlo todo. Puse el celular cerca del sistema, pero nada aparece en las grabaciones. Los archivos salen corrompidos o simplemente vacíos, como si aquello nunca hubiera existido. Eso me deja sin pruebas, y también con la sensación de estar solo, como si nadie más pudiera confirmar que aquello ocurrió de verdad. El estudio parece normal para todos los demás. Algunos mensajes eran confusos. Pedían canciones de forma extraña o hablaban de eventos pequeños, como si estuvieran probando mi atención o preparando algo mayor. Una vez mencionaron un apagón un día antes de que ocurriera. Otras veces hablaron de problemas de agua, y en el día exacto hubo una fuga en un barrio. Comencé a creer que no era coincidencia, pero aún no sabía por qué conmigo, o por qué solo yo recibía los mensajes. Eso me cansó más que cualquier turno. Mi rutina se volvió una observación constante. Cualquier ruido me hacía mirar hacia atrás. Mi familia notó el cambio. Preguntaron si estaba enfermo. Yo dije que era estrés del trabajo, pero sé que no era solo eso. Era miedo, mezclado con duda. Intenté convencerme con explicaciones lógicas, pero nada encajaba, y cada noche parecía más pesada que la anterior. Una vez el mensaje llegó mientras yo dormía. El celular vibró solo. La voz dijo algo sobre el día siguiente, como si fuera previsible, pero de repente se detuvo. No entendí nada. No sé si lo soñé o si lo escuché. No pude dormir más. Me levanté, fui al estudio sin pensar, y el sistema estaba apagado, como si nada hubiera pasado. Los pedidos continuaron, pero raros y siempre enigmáticos. Una vez, pidieron una canción que nunca existió. La busqué, no encontré nada, y la estática volvió. Parecía reír o burlarse, no sabría decirlo bien. Era como sentir una presencia sin verla. Me sentí pequeño, impotente, como si yo no controlara nada allí, ni la radio, ni mi propia rutina. Pasé a anotar todo con más cuidado: fecha, hora, palabras escuchadas. Intenté encontrar un patrón, pero no había lógica aparente. Solo coincidencias y pequeñas confirmaciones. Aún así continuaba asustado porque aquello parecía seguirme, sin importar dónde estuviera. A veces recordaba las voces en casa y sentía que estaban más próximas, como si el estudio no fuera el límite. Algunos colegas intentaron convencerme de apagar el sistema permanentemente, pero no podía. La radio tiene que funcionar, e incluso apagada, a veces siento que alguien observa, como si me hubiera involucrado con algo que no entiendo, o como si hubiera sido elegido por azar. No sé si hay una intención, o si solo estoy viendo cosas reales que nadie más percibe, pero cada vez que entro al estudio, mi cuerpo reacciona antes que la mente. El último mensaje claro que recibí no mencionaba música, solo dijo: "Mira lo que dejaste atrás". Cuando fui a revisar, nada estaba fuera de lugar, pero la sensación permaneció, como si hubiera pasado algo que nadie vio. Un escalofrío constante y la certeza de que estaba siendo probado. Desde entonces evito pensar mucho y cumplo mis turnos mecánicamente, escuchando cualquier estática como una alerta silenciosa. Después de ese último mensaje, comencé a prestar atención a detalles pequeños,
cosas que antes ignoraba, la forma en que el reloj se retrasaba, el zumbido constante en el auricular. A veces parecía formar palabras, otras veces solo un ruido común, pero mi cuerpo reaccionaba siempre, como si reconociera algo allí. Empecé a salir del estudio mirando hacia atrás, con la sensación de no estar solo. Un día encontré mi caja de anotaciones abierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Las hojas estaban fuera de orden, no se habían llevado nada, pero apareció una página nueva con mi letra, o algo muy parecido. Tenía anotado un horario futuro y la palabra transmisión. Me quedé mirando aquello por mucho tiempo, intentando recordar si yo mismo lo escribí. Hasta hoy no puedo asegurarlo. En el horario anotado no pasó nada, ninguna voz, ningún pedido, ningún aviso. El estudio se quedó demasiado quieto, un silencio que incomodaba. Llegué a extrañar la estática, como si aquello fuera parte de la rutina. Me di cuenta entonces de que algo había cambiado. Tal vez ya no necesitaban hablar, o tal vez yo ya había aprendido a escuchar. A veces en casa, enciendo la radio por hábito. No sintonizo ninguna estación, la dejo solo en el ruido. En ciertos momentos, tengo la impresión de reconocer el patrón, como si algo estuviera intentando alinearse. No llega a formar palabras, pero mi corazón se acelera de la misma forma en que se aceleraba en el estudio. La apago rápido y me quedo en silencio. Hoy continúo viviendo normalmente. Trabajo, pago cuentas, hago todo igual. Nadie a mi alrededor nota nada extraño. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que anoté y sé lo que coincidió demasiadas veces. No digo que fuera algo sobrenatural, ni que viniera de otro lugar. Solo sé que en Nuevo León, en una radio comunitaria común, alguien o algo hablaba fuera del aire. Y a veces, todavía siento que solo está esperando a que yo escuche de nuevo. Los días pasaron con rutina normal. El estudio permanecía silencioso, y aunque encendía el sistema cada noche, nada sucedía. La sensación de ser observado seguía allí, sutil, como un susurro al borde de la percepción. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente entendiera. Giraba la cabeza al escuchar cualquier ruido, aunque fuera el ventilador antiguo. Una noche, mientras organizaba archivos, escuché una ligera interferencia en los auriculares. No era voz clara, solo un murmullo que parecía formar palabras sueltas. No había pedido ni aviso, era como un recordatorio de que aún existía alguien más presente. Guardé todo y me senté unos minutos en silencio, intentando descifrar lo que había oído, pero no logré nada. Decidí probar un método distinto, dejar el grabador encendido toda la noche, sin mirar la pantalla ni tocar nada. A la mañana siguiente, revisé los archivos. No había nada registrado, como siempre. Sin embargo, una sensación de alivio mezclada con incomodidad me acompañó durante todo el día. No habían interferencias, pero algo parecía haber pasado mientras yo dormía. Con el tiempo, comprendí que la comunicación no dependía de mí activamente. No podía forzarla ni provocarla, solo ocurría a su manera, en sus horarios, con sus mensajes. La rutina seguía siendo la misma, pero cada evento menor en la ciudad me hacía mirar de reojo la pantalla del sistema, preguntándome si esa voz lo estaba anticipando o simplemente observando. Un día, encontré en la caja de anotaciones una página nueva. Esta vez no estaba escrita con mi letra, al menos no exactamente. Decía, ya sabes escuchar, ahora solo observa. No había fecha ni hora. La dejé encima del escritorio y me alejé. La sensación de presencia permaneció, pero menos agresiva, como si hubiera cambiado la dinámica. Ya no era vigilancia, sino espera. Hoy, en Nuevo León, sigo trabajando en la radio comunitaria. Los turnos de noche ya no me aterrorizan, aunque sigo evitando ciertas canciones y mantengo el registro de todo por costumbre. No sé si aquello terminó o si simplemente aprendí a convivir con ello. A veces, cuando enciendo la radio y solo hay estática, siento que alguien me recuerda que sigue allí, escuchando, paciente, esperando.
Y por un instante, esa espera me deja con el corazón acelerado, recordándome que, en realidad, nunca estuve solo.